Vamos a leer una pequeña porción de la palabra, hermano. Ahí tenemos el tema. Aleluya. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén en Juan 15:5. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Vamos a ir despacio, comprendiendo la palabra del Señor, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Padre que estás en gloria, bendito Dios, hemos venido, Señor amado, Dios mío, con ese gozo, bendito Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar, oh Dios mío. Queremos que tú, Señor amado, sea el que hable, Señor amado. Usa mis labios, Señor. Tú sabes, tú has visto, Señor amado, y has conocido, Señor amado, mi entendimiento, Dios. Padre celestial, aquí estoy, Señor amado. Padre amado, necesito de ti, Señor. Padre celestial, no nos dejes, Padre. Mira, Señor, hay un pueblo aquí, Señor amado. Espera, Señor amado, esa bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Gracias te doy, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Siéntese, hermano. Amén. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, le voy a leer en el lenguaje actual. Dice: el discípulo que se mantiene unido a mí, dice Jesús, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Santo. Porque ¿qué podemos hacer separados de Cristo, hermano? Nada. Diremos en aquellos tiempos cuando nosotros éramos impíos, hermanos. Hacíamos muchas cosas, vivíamos tal vez acomodadamente, hermano, pero nada de lo que hicimos antes queremos volver a pasarlo. Hay muchas cosas de las cuales nos arrepentimos, de las cuales venimos aquí, decimos: si yo hubiera estado ahora en esta posición, hubiera conocido a Cristo desde antes, no hubiera pasado todo lo que pasé, ¿verdad? Porque sabemos que hacemos cosas, ¿verdad?, que no es agradable a Dios. Pero le voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Simplemente, hermano, cuando la luz se va, estamos desesperados porque decimos: ay, se acabó la luz de la nevera, se acabó la luz, si tenemos frío no podemos calentarnos, si tenemos calor no podemos sentir la casa fría porque no hay luz. Nos sentimos desesperados. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Sí, ¿por qué? Porque es algo simple, hermano, pero nosotros ya estamos a veces acomodados, ¿verdad? A veces ya estamos acomodados y no tenemos agua, decimos: no lavamos los trastes, ¿verdad? No lavamos los trastes porque no tenemos agua, ahí no nos podemos bañar, y a veces en todo el día no usamos el agua, hermano. Y sabemos nomás que nuestro pensamiento está que no hay agua, pero a veces no la usamos en todo el día. A veces nos venimos bañando hasta en la noche, ¿verdad? Y eso viene a tocar mi vida, hermano, de que se imagina por cosas tan sencillas que nosotros tal vez las vemos grandes, las hacemos grandes cuando estamos pasando por esto, pero imagínese sin Dios, que es el dueño del universo, es el dueño de todo. Imagínese que nos falte el aire. Eso es algo duro, hermano. Porque muchos que están comprando el oxígeno, que hay en los hospitales están comprando oxígeno, hermano, que necesitan oxígeno para poder vivir. Pero mire, hay un Dios que es dueño de todo eso. Es dueño de todo eso. Eso es lo que me llamaba la atención cuando yo leía este pasaje, que
que el Señor me habló, hermanos. Créanme lo que me habló, pero cuando el Señor le habla a uno es porque algo quiere, hermano. Sabemos, muchas veces hemos oído este versículo, pero ¿cuántos de nosotros lo estamos viviendo ya? ¿Verdad? Siempre viene el Señor a recordarnos y a recordarnos y a recordarnos y a recordarnos. A veces no nos sabemos ni el versículo que está aquí, ¿verdad? Y es un versículo que siempre está ahí, y yo digo de mi parte, a veces se me olvida. A veces se me olvida. Estábamos el otro día comentando con mi esposo, ¿te aprendiste el texto que tenía Rudy antes de la ofrenda? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Verdad? Él lo ponía siempre ese texto, pero ¿qué tal? Se nos olvida, hermanos. Pero el Señor viene siempre a nuestras vidas, pone nuestras mentes y nos viene a hacer recordar. Esto es un recordatorio día a día, hermano. Siempre lo hemos dicho, no sé, como decía el pastor en las enseñanzas, siempre vamos a estar hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, hasta cuando un día ya no estemos en este lugar. Ya no vamos a estar en este mundo, ahí vamos a estar gozándonos allá con el Señor. Alabado sea el Señor. Porque es similar, hermano, cuando también nos falta el dinero. Cuando nos falta dinero, hermano, nosotros no sabemos ni qué hacer. Si $5 tenemos, $5 para nosotros es mucho. Y si nos faltan, $5 nos faltan, es mucho, hermano. Créame lo que no ha pasado por esto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los que hemos pasado por esto, $1 lo buscamos y lo buscamos y lo requete buscamos, hermano. Entonces, así mismo uno tiene que ir buscando, ¿verdad? Buscando lo que de verdad el Señor quiere con nosotros, hermano. Este pasaje aquí donde leíamos este versículo, de verdad, hermanos, como les decía, antes yo lo había oído, lo había vuelto a oír con varios predicadores, pero hoy el Señor tocó a mi corazón para que pudiera yo entender lo que de verdad el Señor quiere con nosotros, hermano. Porque aquí en este versículo Él les hablaba a sus discípulos, pero nosotros somos también sus discípulos, hermano. Aquí les estaba hablando a sus discípulos cuando Él ya se iba a ir, hermanos. Dice que aquí en este versículo, hermano, dice que yo soy. Y para nosotros sabemos que yo soy es Jesús. Es Jesús. Y Él siempre usaba esta fórmula, podríamos decir, hermano, de la que él decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El camino y la verdad. Y la vida. Y de último, hermano, viene siendo yo soy la vid verdadera. Esas son las 7 fórmulas que él usaba, hermano. Esos son los nombres que podríamos decir para que él pudiera identificarse, hermano. Esos son los 7 yo soy, aunque se encuentra muchas veces más atrás en el Antiguo Testamento. Hay muchas veces lo que usa yo soy, pero ahí era lo último que el Señor le estaba diciendo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Ahí vemos ahí vamos a permanecer en Juan, hermano, no cierre su Biblia. Ahí en 15:1, ahí arribita, hermano. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Es algo tan especial que Él les hablaba a sus discípulos, hermano, porque de tanto que Él ya les había hablado, que Él, en el capítulo 14, de ahí mismo de Juan, Él les estaba mencionando que iba a venir un consolador, que Él ya iba a enviar el consolador para que
estuviera con nosotros, hermano. Pues ahí en ese tiempo le decía para que estuvieran con ellos, ¿verdad? Pero ahora Él está con nosotros. Sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que separado de Él nada podemos hacer, hermano. Nada podemos hacer. Porque mire, hay situaciones que a veces uno puede estar pasando y si uno no se acerca a Dios, para nosotros son difíciles. Son difíciles, ¿por qué? Porque ahora nosotros no debería de serse difícil, pero todavía, hermano, hay momentos en los cuales se nos hace difícil uno pasar todavía pruebas. Pero ahí vamos a ir, le mencionaba en todo pámpano, en el 2, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, ¿qué nos quiere decir con esto? Que el Señor está trabajando con nosotros. Pero cuando Él trabaja con nosotros, a veces nosotros nos hacemos un poco rebeldes. Porque cuando vemos aquí, vemos aquí quién es el labrador. El labrador sabemos que es el Padre. Y el Hijo, yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir? Que Él es el agricultor. Pongámoslo de esta manera porque así se ve aquí. Él es el agricultor y si Él viene y nosotros somos los pámpanos, hermano, y viene el agricultor, viene Él a querer cortar una rama de la cual tal vez no está bien puesta, hermano. Porque aquella rama, si se cae, ya no va a dar fruto. Ya no va a dar ese fruto que debía de dar, ¿verdad? Esto es algo muy bonito, hermano, porque al yo ver esa palabra y ver el fruto, ver lo que es, digo yo, ¿cómo es que el Señor pudo hacer esa comparación? Porque el Señor es perfecto, hermano. El Señor es perfecto. Él puede ver, ¿cómo podemos ver esa comparación, verdad? Con esa ramita, no sé cuántos de ustedes conocen o cómo le llaman ustedes en sus países a la planta de la vid, de la uva. En México le llaman parras, en algunos estados le llaman parras. No sé cuántos lo conocen así, pero le dicen las parras y no sé cuántos la conocen, cómo es que está la planta. La planta, bueno, ahí ustedes la han visto, ustedes tal vez han visto por ahí unos viñedos, ¿verdad? Es algo que se enreda, ¿verdad? Son como similar a esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, hasta pueden formar casitas, pueden irse entre los árboles y crecer muy altas, hasta 30 metros pueden crecer o más. Se puede ir y puede hacer algo muy bonito, pero ahí entre eso va dando su fruto, hermano. Es muy bonito el fruto se ve muy bonito. Así lo pueden ver simplemente en el dibujo, qué bonito se ve, ¿verdad? Es muy bonito. Y eso me llama la atención, hermano, cómo es que hace esta comparación de esta planta, hermano. Pero podemos ver ahí, hermano, cómo el Señor estaba preparando a sus discípulos, cómo los preparaba, que permanecieran ahí, que permanecieran con Él, permanecieran en su palabra, ¿verdad? Dice que Él estaba preparándolos, Él los preparaba, hermanos, pero cuando Él estaba preparándolos, estaba preparando solo a 11, porque ahí cuando Él estaba hablándoles de la vid, ahí ya no estaba Judas, ahí ya se había ido, porque ella iba a llegar el día de que lo iba a entregar. Ahí solamente le estaba hablando a 11 de sus discípulos, dice.
y él se refiere a esta vid verdadera, hermano. Pero sabemos, hermano, que hay una vid falsa, que eso también lo víamos más atrás, que se refería en Isaías 5:2. En Isaías 5:2, hermanos, si me acompaña, pero no pierda de vista a Juan, hermano. Dice, ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, y ahora entre mi viña, ¿qué más me podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ahí, hermano, él se refería, ¿verdad?, a la nación de Israel dice que este era prácticamente como un canto, hermano, pero esperaba que diera frutos buenos, pero dio frutos, uvas silvestres. Pero aquí dice la vid verdadera. Me llamaba la atención, hermano, porque ahora aquí en el Nuevo Testamento nos habla Jesús de esa vid verdadera, ¿verdad? Dice que, como le decía, Jesús es el tronco principal de esta planta y el labrador es el Padre, que sería el agricultor, ¿verdad? Que les decía, nosotros somos las ramas, hermano, las ramas que estamos conectadas a ese tronco. Pero, ¿y los frutos? ¿Los frutos cuáles serían? ¿Serían las buenas obras? ¿Sería el amor? ¿Sería la paz? ¿Verdad? Porque todo eso esos serían los frutos que nosotros podríamos dar. A la comparación que Jesús está dando, esos son los frutos que nosotros podríamos dar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar fruto. Dice que dar fruto. Pero si esa rama se seca, ¿qué fruto puede dar? ¿Qué fruto podría dar? ¿Qué pasaría? Puede llegar el agricultor y lo puede cortar, pero también puede llegar y puede podarla. ¿Para qué? Para que ese fruto, ese árbol dé mejor fruto. Porque si se ha fijado usted, hay un árbol, a veces decimos, necesita una podadita para que se vea mejor o dé mejor fruto, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nosotros, cuando Jesús viene y hace eso, pero hay ramas que cuando se las cortan, las ramas son sentidas. Las ramas, cuando vienen y las tocan, se sienten y ya no dan fruto. Porque es similar a nosotros, hermano, que cuando a veces nosotros estamos haciendo algo malo, si algo nos dice, ¿qué estás haciendo? Mira cómo estás y esto y aquello. Pero esta rama se va a sentir. Y ya no va a querer dar ese fruto, hermanos. Ya no va a querer dar el mismo fruto, se va a querer apagar. ¿Por qué? Porque debemos permanecer en ese fruto, en ese árbol. ¿Para qué? Para que podamos dar ese fruto, ¿verdad? Aleluya. No se vaya a enojar conmigo, hermano. Es palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, ya en el 3, hermano, ahí en Juan.
En el 15:3, hermano, para ser más específica, ahí en el 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos de nosotros ya somos limpios? Aleluya, sí, hermano. Ya somos limpios. A eso les decía a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque Él les hablaba día a día, hermano, día a día. Y nosotros ya somos limpios. Ya somos perdonados. Ya estamos regenerados. Restaurados, purificados, hermano. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Permanecer, hermano. Permanecer, permanecer. Dice ahí en el 4, hermanos. Estamos en el 3, vamos en el 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer, hermano? Permanecer, hermano, significa es que no debemos movernos. No debemos movernos del lugar en el que estamos. No le voy a decir que porque no estás sirviendo nada, no se va a mover. No, hermano. En esas áreas hay que movernos. Hay que movernos. Donde no nos debemos de mover es en la fe que tenemos con Cristo, en lo que sabemos que es agradable para Él, ¿verdad? Esa es la fe, hermano. Permanecer. Es permanecer en su palabra, hermano. Como vemos en los versículos anteriores, en el anterior, hermano, que le dijo Jesús le dijo en el 8, ahí en Juan, en el 8:31, ahí mismo en Juan, en el 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir? Que debemos permanecer en su palabra, hermano. Permanecer ahí, dice ahí en Juan 5. En Juan 5 dice, yo soy la vid. Eso es lo que el mismo versículo que leímos en el principio, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice, lleva mucho fruto, hermano. Porque en otros dice, no puede llevar fruto. En otros no lleva fruto, pero aquí, hermano, dice mucho fruto, dice el que permanece en él. Dice, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque un pámpano después que está cortado, como decía, no puede dar fruto, ¿verdad? No puede dar fruto. Así que en el 6 dice, el que en mí no permanece, oiga bien, hermano, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Santo. Un pámpano separado de la vid no sirve para nada, hermano. No sirve. Es como madera que crece, hermano, que crece sin valor. Es algo que crece sin valor. Es algo que, como cualquier cosa, porque con ello no se puede hacer nada, no se pueden hacer muebles, no, o sea, prácticamente no sirve. Dice que no sirve, pero ni para arder, porque se quema rapidito y no hace brasas. Entonces, prácticamente no sirve, ¿verdad? Pero mire cómo el profeta Ezequiel lo describió de una manera muy bonita, hermano.
quiero que me acompañe ahí, pero no se pierda de Juan, hermano. En Ezequiel 15:1. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿O tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida, sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Dejémoslo ahí, hermano. Aquí Dios está comparando, ¿verdad?, a Jerusalén como una vid inútil, hermano. Eso es lo que está comparando cuando es que lo que es una vid inútil, dice. Pero mire ahí sigamos en Juan, hermano, en el 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para permanecer en su palabra, hermano, necesitamos saber qué hay dentro de esta palabra, de este libro. Es lo que necesitamos solamente saber, hermano, qué hay dentro de aquí y lo que escuchamos, hermano, y en el estudio, en andar en sus mandamientos, en tener simplemente una dedicación, hermano, una dedicación. Miraba un ejemplo bien, es algo muy, que me llamó la atención, algo muy bonito, hermano, que un hombre un día compró un boleto para hacer un viaje en un barco. Dice que él compró su boleto y él se preparó para irse de viaje. Pero él se prepara y se prepara con comida, se prepara con sus cobijas y se va en el barco, sube el barco. Y cuando él está en el barco, a él le agarra demasiado hambre y se acaba los sándwiches que llevaba porque llevaba su comidita, se la acaba. Pero él camina alrededor del barco y ve que ahí en el barco hay restaurantes buenos, hermano, y ahí ve buena comida. Y cuando él se acerca a un restaurante y mira hacia adentro, dice, oh, qué buena comida están dando, pero yo me preparé con mis sándwiches, pero ya se me terminaron. Pero lo ve alguien de los servidores y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, aquí estoy mirando que todos comen, pero yo no traigo para comer. Oh, le dice, pues, eso es muy lamentable. ¿Por qué dices eso? Dice, porque tú cuando compraste el boleto del barco, tuviste que saber las instrucciones que decía en el boleto. Entonces, él compró su boleto y se fue, pero él nunca lo abrió. Él no abrió el librito que les dan. No abrió el librito para ver qué era lo que ofrecía ese boleto. Él no lo abrió y no se dio cuenta que ahí decía que tenía comida gratis. Que él tenía comida gratis para ir en el barco, no tenía que llevar nada. Entonces, él se preparó con eso y le dijo, se sorprendió el servidor del restaurante, se sorprendió porque dijo, ¿por qué te pusiste a comprar este boleto y no te diste cuenta en lo que traía ahí? No, ¿por qué no abriste tu libro que te dieron? No, dice, porque yo venía pues contento porque iba a hacer ese viaje y quería pues experimentar que era ir en un viaje con todo pagado.
Tú lo has dicho, está con todo pagado. Lo mismo a veces pasa con nosotros, hermano, que necesitamos, pero no abrimos el manual que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces esa es la palabra de la cual nosotros tenemos que empaparnos, de la cual tenemos que seguir caminando, porque aquí nos dice: si permanecéis en mis mandamientos, en mi palabra y en mis mandamientos, ¿verdad? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis os será hecho. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. ¿O qué pasa, verdad? Así me pregunto yo. ¿Hay algo que estaré haciendo mal? ¿Que estoy pidiendo mal? Pero a lo mejor sí, hermano, estoy haciendo algo malo, ¿verdad? No puedo decir, todos nos equivocamos, todos no somos perfectos, no somos perfectos, hermano. Pero ahí vamos a ver en Primera de Juan 3:24. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice que cuando el creyente permanece en Cristo, como el pámpano que permanece en la vid, entonces dice que se cumplirá aquella palabra, hermano, que dice en el salmista. Y que dice el salmista en el capítulo, en el Salmos 92, 12. En el Salmo 92, 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así es, hermano, pero alejados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, hermano. Hay muchas situaciones de las cuales pasamos, hermano, como humanos. Muchas situaciones en las cuales nosotros decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero aquí está Dios, hermano. Aquí está Dios, el que permanece en mí, dice. El que permanece en mí. Porque la oración, hermano, la oración es tan eficaz que a veces cuando uno pasa por momentos difíciles, se olvida de orar, hermano. A veces se olvida de orar, igual cuando pasamos, y si pasamos por algo que estemos pasando, algo bueno, también a veces nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué queremos, verdad? Pero el Señor habla, hermano. El Señor nos habla. Dice que alejados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y yo me pude dar cuenta, y usted también se da cuenta, hermano, leyendo la palabra, máxime, ¿verdad? Los que tienen el estudio más alto, hermano. El Señor, ahí en Juan 20, en el 21, en el último capítulo de Juan, vemos, hermano, cómo Jesús se les aparece a los 7 discípulos después de que Él ya pasó por la crucifixión, de todo lo que ya pasó. Pero encontramos esta hermosa, esta bella ilustración, hermano, del principio. Encontramos esa ilustración en el último capítulo del Evangelio de Juan, en el 21, 1 al 3, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera:
Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dirimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, hermano. No pescaron nada. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya no estaba ahí con ellos. Ahí Jesús ya no estaba con ellos, pero ahí se les apareció otra vez a ellos. Se les aparece a ellos. Ahí es cuando ellos les dice que ahí le dice Jesús que le den algo de comer. Y dicen ellos: ¿de dónde si no hemos sacado nada? Pero no han pescado nada, dice. Pero ahí, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo es que viene Jesús, y cuando está Jesús sacan aquellas cantidades de peces. Entonces, esto es lo que el Señor les hablaba a sus discípulos. Por eso es muy bonito que cuando nosotros estudiamos esa palabra, hermano, que la estudiemos y que veamos, hermano, lo que el Señor quiere con nosotros. Él quiere que permanezcamos en Él, que permanezcamos siempre en su palabra, en sus mandamientos, hermano. Porque separados de Él nada podemos hacer. Dios ha hablado a mi corazón, hermano, porque siempre estamos pasando por situaciones difíciles, y ahí es cuando el Señor se glorifica en nosotros, hermano. Y créame lo que cuando uno le clama al Señor, y le clama, dice, con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no lo desprecia, hermano. Cuando uno le clama, hermano, ahí está el Señor, hermano, haciendo la obra en uno. Aunque se sienta usted como se sienta, o tal vez diga: no, pues mire, mis familiares ni han llegado a la presencia del Señor. Pero un día van a llegar, hermano. Un día, por ese clamor, por esa palabra, porque usted ha creído, porque usted y yo hemos creído, un día van a llegar nuestros familiares a los pies del Señor. ¿Cuántos de ustedes están esperando que su familia venga a los pies de Cristo? ¿Cuántos? Todos, hermanos, que estamos aquí, no tenemos toda la familia completa a los pies de Cristo. Pero, hermano, nosotros que ya estamos aquí, hagamos ese fruto, hagámonos esas ramas fuertes, esas ramas que, hermano, que cuando vengan los frutos se vea, hermano, se vean esos frutos. A veces nos vemos apagados, pero no sabemos, nosotros nada más podemos ver a las personas tal vez que están en aflicción, pero no sabemos lo que hay dentro de ellas, hermano. Tal vez haya aquella madurez y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero seamos, hermano, como demos esos frutos, como esos hermosos frutos que están ahí, mire. Esos frutos jugosos, dulces, hermano, qué ricos. Esas uvas que se antojen de poder uno agarrarlas, de poder dar un abrazo, hermano. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, de que nosotros permanezcamos en su amor, hermano, que demostremos el amor por el prójimo, que demostremos lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermano, porque, hermano, antes nosotros no éramos estos. Antes tal vez nosotros no nos podíamos vestir. No le voy a decir que, ay, que tan elegante uno viene, ¿verdad? Pero no nos podíamos poner un vestido, hermanos. Pero el Señor hace todo esto, hermano. El Señor hace esos cambios. ¿Por qué? Porque el Señor viene y poda, hermano, viene y poda, y cuando aquella rama no es sentida, hermano, se deja dominar, se deja guiar, da ese fruto al 100%, hermano. Cuando esa rama está ya a punto de secarse y viene el labrador, que es nuestro Padre Celestial, hermano, que Él viene y hace que esa rama se enderece, hermano.
No sé cuántos de ustedes han visto sus plantas que tienen en sus casas, hermano. Hasta habla con ellas y le dice, ay, levántate porque mira, ya te estás muriendo. Hermano, a mí me pasa, hermano. Yo a veces las he regañado a mis plantas porque se han secado. Y les digo, pero son necias, quieren estar afuera. ¿Verdad? Pero yo misma las he sacado, hermano. Pero, hermanos, así es. Que venga ese labrador y nos levante, que no seamos de los que nos corten la rama o porque a los demás, porque dice que si esta rama está mala, va a lastimar a la otra, porque posiblemente la rama que está aquí le va a caer a la otra, entonces tiene ese peso. Entonces que no nos pase eso, hermano, que cuando nosotros estemos mal, venga el Señor y nos hable. Por medio de alguien nos va a hablar, hermano. No espere que venga, ay, no he visto al Señor, no me ha hablado. No, hermano, por alguna palabra que haya oído usted va a hacer ese cambio. Usted va a decir, oh sí, es cierto, así, yo tengo que levantarme, tengo que dar ese fruto, porque quiero dar ese fruto. Yo no quiero ver a las otras ramas que estén dando tanto fruto y yo no. Hermano, que así fuéramos, qué bonito, ¿verdad? Pero hermano, mire, ahora vengo de uva. No, hermano, no se crea, hermano. Esa fue pura coincidencia. Pero mire, hermano, a lo que lo quiero llevar es de que animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros, hermano, que pongamos en práctica la palabra, que cada palabra que se dé no nos lastimemos. No nos lastimemos. Mejor es agarrarla con amor, hermano, que cada palabra que se da porque el Señor así lo quiso, así lo ha querido el Señor, que nosotros hagamos esos cambios, que nosotros sigamos escuchando lo que en aquel tiempo les hablaba a sus discípulos, pero sabemos que Él es el de ayer, el de hoy, el de mañana y el de siempre, ¿verdad? El que nos habla día a día y que cambia y transforma corazones. Así sea el más alto, sean reyes, sean lo que sean, Él cambia, hermanos. Él cambia.